Una idea sola no cambia el mundo, ¿verdad? Seguramente una idea no puede tener la capacidad de transformar el mundo porque vivimos un mundo bastante complejo, la sociedad humana se ha complejizado mucho y necesitamos una batería de propuestas para construir un mundo diferente, un mundo mejor. E inclusive dentro de esa discusión del mundo diferente o un mundo mejor, debemos tener muchas interpretaciones de cuál puede ser ese mundo mejor para cada uno de nosotros, y lo importante es tratar de que nuestras ideas las podamos compartir con otros y construir colectivamente ese efecto de lograr consensuar, diría yo, algunos instrumentos que nos permitan mejorar lo que nos parece que en el mundo no funciona bien o en nuestras sociedades no funciona bien e intentar llevarlo adelante. Yo no voy a traer una idea mía hoy aquí para compartir con ustedes, ni tampoco una idea muy nueva, aunque quizás sea muy poco conocida, sino que es una idea bastante vieja y muy poco conocida, y a mi juicio es una idea que nos podría ayudar a resolver algunos de los problemas fundamentales. Hay un libro que dice Salir por la puerta, es el título del libro del senador Suplicy, que explica las razones por una renta básica o ingreso ciudadano, se la conoce en otros lugares. Y justamente dice que cuando uno sale de su casa, como cualquiera de ustedes salieron hoy, lo que hace es salir por la puerta primero. Eso no quiere decir que la propuesta de ingreso ciudadano o renta básica solucione todos los problemas que tenemos en nuestra sociedad, pero sí seguramente puede ser un comienzo en ese salir por la puerta de empezar a resolver algunos de los problemas iniciales que tenemos. Hoy vivimos un mundo donde 1.200 millones de personas viven con $1 al día, o sobreviven, mejor dicho, con $1 al día. 2.800 millones de personas lo hacen con $2 al día. Por día mueren 16.000 niños a causa del hambre. Y entonces, ¿a qué viene entonces esto de tratar de salir por la puerta y empezar por algún camino? Bueno, las sociedades humanas han peleado mucho por sus derechos y han establecido a lo largo de la historia grandes batallas por conquistar derechos. Sin lugar a duda, uno de los derechos que todos valoramos es el derecho a la libertad, el derecho a la libre expresión y el derecho al ejercicio de nuestra responsabilidad ciudadana, en este caso, que es al voto universal, que es un derecho al cual todos nosotros podemos ejercerlo sin distinción alguna de nuestra condición de raza, género, clase, nivel socioeconómico, sino que es un derecho por ser ciudadanos, tenemos el derecho a decidir sobre lo que se va a llevar adelante en nuestra sociedad. Por tanto, el esfuerzo que tuvo la humanidad también fue justamente por tratar de abolir justamente las desigualdades y las discriminaciones que existieron en nuestra sociedad, aunque algunas persisten, como recién relatábamos, hay personas que hoy mueren de hambre lamentablemente, pero sin lugar a dudas, los siglos pasados fueron, un hecho importante fue la abolición de la esclavitud. Yo creo que en el siglo XXI nos tenemos que plantear con responsabilidad y firmeza la abolición del hambre en la tierra. Y creo que una de las propuestas para llevar adelante esto puede ser esta propuesta de ingreso ciudadano universal, o renta básica universal como se la conoce. Existe una red mundial de renta básica universal, la pueden consultar por internet. Y esta es una idea, les decía, no muy nueva, es bastante vieja. Yo solo voy a traer algunos que proponían algunas de estas cuestiones en diferentes etapas históricas sobre esta idea de una renta básica universal, y después voy a explicar de qué se trata. En el libro Utopía, que es un libro de Tomás More, quizás fue el primero que habló justamente sobre la utopía. Él construyó una novela que versaba sobre una isla donde los utopianos se gobernaban a sí mismos de una forma muy particular. Esta persona vivió en el 1478 y falleció en el 1535. Establecía ya algunas ideas sobre la posibilidad de una renta básica universal. Thomas Paine, un luchador por la independencia de Estados Unidos, inglés él, también entre 1737 y 1809 propuso, una vez lograda la independencia en Estados Unidos, establecer una renta básica de este tipo. Russell, en 1872 y 1970, también fue un teórico que propuso avanzar sobre algunos de estos mecanismos. El más conocido, Tobin, quizá, por otra propuesta que tenía que ver con gravar los activos financieros, pero también
trabajó mucho y en el año 1981 fue Premio Nobel de Economía y nos proponía algunas ideas sobre cómo instrumentar una renta básica. Y más acá quizá Philips Van Parrish, un belga, quien fuera presidente de la organización El Bien, que luego dio origen a la Organización Mundial por la Renta Básica, también trabajó mucho sobre estas cosas. Si nos quedamos en el marco nacional, podemos encontrar en algunos libros y en un libro en particular referido a los problemas sociales de Carlos Vaz Ferreira, alguna propuesta de nuestro filósofo, quizá el más conocido, alguna propuesta referente a una idea de una renta básica universal. ¿Y qué es la renta básica universal? Porque yo le vengo contando quién lo dice y cómo lo propone. La renta básica universal, su definición básicamente es un ingreso monetario pagado por el Estado a todo ciudadano o residente de un área geográfica. Es universal e incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Que la va a recibir el más rico de los uruguayos y el más pobre de los uruguayos en el caso de que Uruguay decida aplicar una renta básica. Es incondicional porque no le exige a esa persona ningún tipo de acción a cambio. Ni que trabaje o que no trabaje, que vaya a la escuela, no vaya a la escuela, que se atienda a la salud o no se atienda a la salud. Es decir, es un derecho por ser un ciudadano de esta sociedad a no morirse de hambre. Y se establece como un mínimo, un piso mínimo, no un techo de subsistencia en términos éticos y morales, a efectos de que nadie tiene, por su sola condición de ser un ser humano, no tiene por qué morirse de hambre en una sociedad de la abundancia, como son nuestras sociedades hoy. Entonces, esa renta también tiene algunas cuestiones particulares, que es que se paga a las personas y no a las familias, ¿verdad? Y justamente es una renta muy parecida al derecho al voto, porque en realidad es una renta independiente de las opciones políticas que tengan las personas, independiente de sus opciones religiosas, de su edad, de su raza, de su orientación sexual y de su nivel socioeconómico. Es independiente de cualquier otro ingreso que pueda recibir la persona en el mercado de trabajo, sea trabajando, sea teniendo renta, siendo empresario o trabajando en cualquier otro ámbito. En realidad esta renta básica establece justamente ese derecho universal a no tener hambre y por tanto no le exige nada a nadie para que pueda ejercer ese derecho. Y entonces esta renta universal tiene algunos beneficios importantes de por qué se piensa de esta manera. Porque en realidad seguramente con una renta universal todos ganemos, del punto de vista social, del punto de vista ético y del punto de vista moral. Pero no todos ganemos del punto de vista económico, ¿verdad? Porque si no, sería bastante difícil de implementarla si implementamos una renta donde todos ganan. Por supuesto que hay personas que, por su nivel de riqueza, por su nivel de ingreso, tengan que aportar más en una sociedad para que otras personas que tienen menores ingresos tengan este piso asegurado. Pero la condición que establece, y es uno de sus beneficios, es justamente al ser incondicional, no exige tener un ejército de personas, de controladores, para ver si nosotros somos sujetos de derecho para tener esa renta, como existe un sinnúmero de políticas sociales que establecen contribuciones monetarias, ¿no? Y que establecen determinados criterios, que tenés que ser pobre, que tenés que ser madre de familia, que tenés que tener tantos hijos, que tenés que residir en tal lado, que tenés que estar enfermo, que tenés que tener tal edad para recibir una pensión a la vejez, que tenés que cumplir con determinados requisitos, que tiene que pasar esto. Eso genera justamente la necesidad de construir un aparato administrativo que gestione ese tipo de políticas de transferencias monetarias, ¿verdad? Los organismos internacionales dicen que cuando una política de transferencias monetarias es exitosa y es eficiente económicamente, por cada dólar que se destina a la población beneficiaria se debe invertir, cuando es eficiente, y la mayoría de las veces no son muy eficientes. Por cada dólar que se destina a una población beneficiaria se debe gastar $1 más en la administración de esa política. La renta básica universal, además de ser fácilmente explicable, porque yo la expliqué muy rápido, no necesita de ninguna otra transacción ni ningún gasto de transacción para que llegue a todos nosotros. Porque en realidad nadie tiene que llevar ningún comprobante a ningún lado, nadie le vendrá a controlar qué es lo que hace con esos recursos, ni le controlará qué condiciones tiene. Y básicamente esa es una de las fortalezas que tiene la renta básica. Por supuesto que no estigmatiza a las personas que tienen que ir a reclamar de que tienen determinados ingresos y por tanto tienen que pedir que se los asista, ¿verdad? Y también logra salir de muchas críticas que hay de los ingresos condicionados, lo que se ha llamado la trampa de la pobreza, que una persona decide no trabajar o trabajar en negro o realizar otro tipo de actividades porque corre riesgo de perder, ¿verdad?,
el ingreso que está recibiendo. Por tanto, decíamos, no es un techo, no es un techo justamente, es un piso. Y básicamente sobre qué se expresa la renta básica, porque muchos podrán decir, bueno, si en realidad yo tengo asegurado un ingreso para no morirme de hambre, ¿para qué voy a ir a trabajar? ¿O para qué voy a estudiar? ¿O para qué me voy a tratar de desarrollar en la vida? Y la pregunta que yo encuentro es que los hombres, los seres humanos, no solo trabajamos y estudiamos solo para sobrevivir, lo hacemos por muchas otras razones. Y quizá la más básica es que justamente el hombre, a diferencia del resto de los animales, es el que justamente en el trabajo es el que puede transformar la naturaleza y transformarse a sí mismo y realizarse como persona. De hecho, Bill Gates, que es uno de los hombres más ricos del mundo, sigue trabajando y nadie podrá pensar que si Bill Gates se podría dedicar él, sus hijos y seguramente sus nietos a no trabajar y vivirían muy cómodamente. Entonces, de alguna manera, lo que nos lleva al trabajo son otras razones que solo las razones monetarias, ¿verdad? Y por tanto ahí hay mucho de cuestiones de carácter cultural, cuestiones que hacen a la necesidad de las personas de sentirse cómodas con sí mismos. Y hay muchos trabajos que no son remunerados y que nosotros los hacemos con mucho gusto, como el trabajo voluntario, como el cuidar a un hermano, cuidar a una madre, cuidar a un hijo. Y de alguna manera eso no está remunerado y lo hacemos con mucho gusto y mucho orgullo. Entonces, en realidad, una renta básica universal que asegura un mínimo, un piso mínimo, no va a generar que ninguno deje de trabajar ni deje de esforzarse para ser una persona mejor, simplemente por eso. Y eso podrá decirse, bueno, Tomás Moro puso el libro Utopía, ahora viene el diputado Sánchez acá y nos habla de darle plata a todo el mundo y que de alguna manera no va a pasar que la gente va a dejar de trabajar, sino que la gente va a ser mejor. ¿Y qué experiencias hay? Bueno, hay una experiencia en Alaska, de renta básica universal, ya existe la renta básica universal. En Alaska, el gobernador de Alaska en el año 74, es un gobernador que gobernó del 74 al 82, estableció una renta básica universal sobre la base de la renta petrolera del estado de Alaska, uno de los 49 estados norteamericanos. Allí hoy residen 700.000 personas que son beneficiarias de la renta básica universal. ¿Cómo funciona? Esa es es un mecanismo de financiación bien interesante porque en realidad de las ganancias petroleras que se obtienen en Alaska se separa una porción para un fondo de inversión. Ese fondo se invierte y luego se distribuye anualmente, equitativamente entre todos los pobladores o residentes de Alaska que tengan los residentes que estén más de 6 meses en Alaska y los nacidos en Alaska que estén residiendo en este momento en Alaska. En el año 2002, que fue el año que más ganancias dio ese fondo, otorgó unos $2.200 a cada uno de los 700.000 personas que viven en Alaska. Recordábamos recién que en el mundo había unos 2.800 que viven solo con $2 al día. Por tanto, aquí estamos tratando de alguna manera, en un formato bien interesante, ir generando una renta básica que ha ido creciendo a lo largo de la historia, desde aquel 79 que se creó la renta básica en Alaska, hasta el día de hoy ha ido incrementándose sucesivamente y en Alaska no ha habido desempleo, la gente trabaja, la gente estudia y de hecho es uno de los estados norteamericanos que más igualdad ha logrado del resto de los estados norteamericanos. Recientemente Stiglitz, un economista y premiado, un premio Nobel de la Paz, escribió un libro que se llama El costo de la desigualdad, donde demuestra cómo el 1% vive con casi en Estados Unidos, casi el 30% de la riqueza que se genera en ese país y muestra cómo la desigualdad ha avanzado de manera sistemática en ese país y en el mundo, por supuesto, en su libro. Y en el caso del estado de Alaska es uno de los países más equitativos desde el punto de vista de la distribución del ingreso y esto no ha afectado tampoco a la economía, sino que también ha sido una economía pujante en ese sentido. Yo le pedí a unos compañeros de la JEP, la Agencia Nacional de Evaluación de Políticas Públicas, en su momento estaba el economista Rodrigo Arín al frente, hoy decano de la Facultad de Economía. Ellos tienen un programita de simulación. ¿Y cuánto costaría una renta básica en Uruguay? ¿Verdad? Es decir, si nosotros estableciéramos la renta básica en el orden de lo que es la pensión a la vejez, que es lo más similar, serían unos 3.400 pesos por mes. Esto equivale a unos 5.000 millones de dólares, es como el 18% del PBI. Si yo voy y le pido a Lorenzo, el ministro de Economía, que ponga una renta básica en Uruguay, me va a matar. Pero esta es una forma bastante complicada de medirla, porque esto es toda la población,
¿verdad?, beneficiaria, como dice la renta básica, pero sabemos que algunos, por la vía de sus impuestos, en realidad van a pagar más de lo que reciben de renta básica y por tanto el porcentaje de esos 3.000 no se tiene por qué dividir entre los 3 millones y pico que somos, sino es mucho menos el costo fiscal y habría que agregarle el ahorro del costo fiscal que tenemos del ejército de controladores, desde un ministerio entero como el MIDES hasta otros ámbitos más de la administración pública, que destina salarios, destina edificios, destina gasto de energía eléctrica, destina una serie de insumos para poder controlar que las personas reciban sus partidas sociales o sus beneficios. Sin lugar a dudas, uno puede pensar que la renta básica tiene un alto costo. Pero si nosotros miramos el mundo y vemos que en el año 2011 solamente los gastos militares ascendieron a unos 850.000 millones de dólares. Si nosotros destináramos un porcentaje de los gastos militares que gasta la humanidad entera, solo los gastos militares, no estoy hablando ni de modificar impuestos, ni de modificar otras cosas, seguramente podríamos empezar a entablar una renta básica universal para todos aquellos que hoy se mueren de hambre o todos aquellos que hoy no pudimos salvar porque ya murieron de hambre, y de alguna manera podríamos ir construyendo una sociedad un poco más igualitaria y más libre, porque muchos de nosotros hemos podido optar entre ingresar tempranamente al mercado de trabajo o seguir estudiando, porque tenemos una familia que nos permite justamente realizar esas cosas, y otros no tienen esa opción de libertad y tienen que ingresar en el mercado de trabajo o tienen que ingresar en otro tipo de mercado, y aquí recién ustedes hablaban o se presentaba sobre algunos factores de costo de oportunidad de algunas personas vulnerables a la hora de ingresar en actividades delictivas, y quizá con una renta básica universal, no como único instrumento seguramente, una persona podría decidir, no tengo por qué ingresar o tener que hacer ese costo-beneficio de ingresar en el mercado negro, de vender mi cuerpo, sino que lo voy a dedicar a estudiar, o voy a hacer otras cosas, o voy a complementar mi salario con una renta básica de esta naturaleza. Entonces, no sé si la renta básica va a cambiar el mundo. Creo que la renta básica seguramente nos haga un poquito más libres y más iguales. Y me parece que por eso merece ser estudiada. Eso es lo que quería presentarles. Gracias.